El próximo 1 de octubre se cumplirán 5 años, 3 meses y 19 días desde que nuestro país presentara ante el Tribunal Internacional de La Haya una demanda para que Chile sea obligado a negociar una salida útil y soberana al Océano Pacífico, desde luego a nuestro país. ¿Por qué mencionamos esta fecha? Porque hoy se conoció que el 1 de octubre esta Corte, la que vemos en imagen, dará a conocer su fallo respecto a ese proceso. Se tratará, por lo tanto, de una fecha histórica. Más allá de cuál sea el resultado, desde luego los bolivianos esperamos que sea un resultado favorable a nuestro país. Hoy se conoció esa decisión y la comentaremos con uno de los responsables más importantes de toda la estrategia marítima de nuestro país. Se trata de Emerson Calderón, director de Diremar, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. ¿Cuáles son los escenarios posibles para Bolivia en esa Corte Internacional? En el gobierno existe optimismo. Otros sectores recomiendan cautela. De todas maneras, todos estaremos expectantes y la cuenta regresiva ya ha comenzado. 1 de octubre, conoceremos en ese momento cuál será el fallo del máximo Tribunal Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas. Con este tema les saludamos y les decimos que Hora 23 ha comenzado. Así es, Hora 23 ha comenzado. Bienvenidos a todos y bueno, como todos los miércoles, hoy hablamos de temas relacionados con el área de salud. Nos enfocamos en el sentido de la vista, que es tan importante. Existen, entre tantas otras, 2 condiciones o alteraciones que pueden afectar a su vista y sucede con mucha frecuencia: la miopía y el astigmatismo, la visión borrosa, dificultad para ver de cerca o también para ver objetos que se encuentran lejanos, pueden ser algunos síntomas de estas alteraciones. Esta noche hablaremos del tema, así que prepárese porque vamos a conocer todo acerca de estas 2 alteraciones que pueden afectar nuestra visión. Vamos a conocer ya en las redes sociales las publicaciones que se encuentran disponibles específicamente en nuestra página de Facebook, Hora 23. ¿Está listo para conocerlas? Ponga atención, que son las siguientes: miopía y astigmatismo. Veamos el mundo con otros ojos. La miopía y el astigmatismo es un tipo de error de refracción del ojo, causando visión borrosa, y es la razón más común por la cual una persona consulta con un oftalmólogo. Vamos con el siguiente cuadro, que se encuentra disponible también en nuestra página de Facebook para que usted pueda realizar sus comentarios, opiniones y también emitir sus preguntas a través de esta publicación. Realiza tu consulta a nuestro profesional invitado. Y bueno, respecto al tema que mencionaba Juan Pablo, el 1 de octubre estaremos expectantes a conocer el resultado del fallo desde la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y para hablar de ese tema, tenemos nuestra publicación también disponible en la página de Facebook para que usted pueda ser partícipe de la siguiente entrevista. El fallo de La Haya por la demanda marítima. La Corte Internacional de Justicia de La Haya anunciará el 1 de octubre a las 15 horas, hora de Holanda, y a las 9 horas, hora nacional, su decisión sobre el juicio marítimo iniciado en 2013 por Bolivia en contra de Chile. Muy bien, y para iniciar con este tema tan importante, vamos contigo, Juan Pablo. La historia de nuestro país tiene varias fechas simbólicas y por lo tanto importantísimas. Recordamos desde luego el 6 de agosto, fundación de la República de Bolivia, o por ejemplo el 23 de marzo, Día del Mar. Quizás a estas fechas muy pronto se sume una nueva, el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre se va a conocer finalmente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a la demanda que nuestro país interpuso hace varios años respecto a nuestro derecho de acceder a una salida útil, propia y soberana al Océano Pacífico. Esa jornada, el 1 de octubre, habrá una sesión en la Corte de La Haya y a las 9 de la mañana, hora boliviana, 10 de la mañana, hora chilena. Hablamos de las 2 partes en litigio. Se conocerá finalmente el pronunciamiento de ese máximo tribunal internacional. ¿Cuál será la palabra de los jueces? Desde luego sería una especulación adelantarla, pero sí ya tenemos una fecha definida para conocerla, para conocer esa respuesta a la demanda y al proceso en el que se vieron involucrados ambos países, y desde luego esto genera expectativa, genera interés, genera desde luego una fundada fe en que ese fallo sea favorable a nuestro país.
Vamos a hablar de este tema que ha sido la noticia del día. Lo vamos a hacer en Hora 23 y en Bolivisión. Y está con nosotros Emerson Calderón, director de Diremar, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. Doctor, porque usted es abogado, buenas noches, bienvenido. Un gusto, Juan Pablo, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de Hora 23. Vamos a comentar cada una de las facetas que ya están verificadas y aquellas que pueden dar lugar a posibilidades. En cuanto a las verificadas, contémosle en principio a nuestros televidentes cuáles serán las características de la sesión de la Corte el 1 de octubre en la que dará a conocer el fallo. Bueno, el día de hoy se ha notificado a nuestra gente la fecha y la hora en la que se va a llevar a cabo la lectura del fallo de la Corte. Este es un evento formal que está presidido por el presidente de la Corte. Participan todos los miembros del tribunal, tanto los titulares como también los jueces ad hoc que han designado las partes y el secretario de la Corte. Y en este evento formal, en aproximadamente 1 a 2 horas, la Corte da lectura del fallo en la presencia de las partes, y una vez culminado este evento, las partes pueden pronunciarse en las puertas de la Corte, en otros salones de la Corte, respecto a sus criterios preliminares con relación al contenido del fallo. Esto está previsto que ocurra el 1 de octubre. Seguro en el transcurso de las próximas semanas tendremos una cronología mucho más clara de los horarios y todo lo respecto que tendrá que ver con este evento tan importante para nuestro país. Entonces, ese acto jurídico se limita a lo que nos menciona, la lectura del fallo por parte de los jueces de La Haya. No hay la posibilidad de una intervención ni de algún jurista boliviano, ni de algún jurista chileno, ni de ninguno de los miembros de los equipos jurídicos de ambos países. Sí, la etapa de los alegatos escritos y orales ya ha culminado prácticamente ante la Corte. Las partes ya han tenido la oportunidad de hacer conocer todos sus argumentos históricos y jurídicos, y al haber concluido esta etapa, hoy se ha iniciado la etapa de la deliberación, que va a terminar precisamente el 1 de octubre, cuando la Corte nos haga conocer su fallo. De tal manera que los agentes y los abogados internacionales de las partes no van a participar, van a estar presentes para escuchar la lectura del fallo. Con esta decisión concluye definitivamente la participación del Tribunal de La Haya, o hay alguna otra instancia superior. Me imagino, por ejemplo, usted nos dará la información clara, alguna objeción con el fallo, o no hay ninguna de esas posibilidades. Con la lectura del fallo prácticamente concluye el proceso que habría incoado Bolivia el año 2013, y lo que espera Bolivia es que trabajar con Chile para implementar ese fallo. Los fallos dictados por la Corte causan estado, no son sujetos a ningún recurso de impugnación, salvo alguno de aclaración si es que existiera algún conflicto de interpretación o distinta interpretación que dieran las partes, pero el fallo que emita la Corte tiene efecto jurídico vinculante y por lo tanto las partes están obligadas a acatarlo, a cumplirlo y a implementarlo. Enseguida vamos a hablar justamente de los posibles escenarios tras ese fallo. Pero antes una consulta adicional sobre este marco general del proceso. Si alguna de las partes no estuviera satisfecha con el fallo, ¿puede recurrir a alguna otra instancia internacional? Me imagino la Organización de Naciones Unidas u otro organismo, o también concluyen ahí las posibilidades de recurrir a un tribunal. Los fallos que emite la Corte, según lo establece su reglamento, tienen carácter inapelable, de tal manera que las partes tienen que cumplirlo y acatarlo, y así se han comprometido, en el caso de Bolivia y Chile, cuando celebraron y suscribieron el Tratado de Solución Pacífica de Controversias, conocido también como el Pacto de Bogotá de 1948, mediante el cual aceptaron la jurisdicción y la competencia de esta Corte para resolver disputas y controversias jurídicas. De tal manera que nosotros estamos confiados de que ambos estados acatarán el contenido del fallo y lo cumplirán y lo implementarán conforme lo establece el derecho internacional. Vamos ahora sí a los posibles escenarios del fallo de los jueces de La Haya. En el mejor de los casos, el que interesa y el que espera el país, la Corte dirá que Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia una salida al Océano Pacífico. ¿Ese es el mejor escenario que nuestro país espera? Bolivia ha sido clara en el petitorio que ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia y fundamentalmente ha solicitado a este alto tribunal que determine que Chile está obligado a negociar con Bolivia un acuerdo que le permita obtener un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. 2, que esa obligación de negociar a la fecha está incumplida. Y 3, que Chile tiene el deber de cumplir con esa obligación de buena fe
de manera efectiva y en un plazo razonable. En eso consiste fundamentalmente el petitorio de Bolivia, y la Corte se ha declarado competente, Juan Pablo, el 24 de septiembre de 2015, para conocer en su totalidad el petitorio de Bolivia. En ese contexto nosotros estamos confiados de que la Corte se ha de pronunciar determinando de que existe la obligación de negociar un acceso soberano a favor de Bolivia, y que hasta la fecha esa obligación no se ha cumplido y que por lo tanto ambos estados deben entablar el diálogo y la negociación diplomática para llevar a cabo e implementar esa obligación. Ese es, desde luego, el mejor escenario posible. Pero se comentó en su momento un posible matiz. Usted lo ha dicho muy claramente, el fallo en ese sentido, si apunta en esa dirección, obligaría a Chile a una negociación. Pero, y esta es la pregunta, ¿esa obligatoriedad también implica una segunda obligatoriedad de llegar a un acuerdo favorable a Bolivia, o simplemente se queda en la obligatoriedad de iniciar una negociación? Esta obligación que reclama Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia se caracteriza en el sentido de que Chile tendrá que entablar con Bolivia una negociación diplomática a fin de poder alcanzar con ella un acuerdo que le permita obtener un acceso soberano al mar. Bolivia no ha solicitado a la Corte que ésta disponga la entrega de territorio alguno a Bolivia, sino que determine que Chile se ha obligado por sí mismo, en virtud de acuerdos celebrados con Bolivia, una práctica diplomática frondosa y continua entre ambos estados por más de un siglo, y por declaraciones y manifestaciones unilaterales de sus más altas autoridades, a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Es en ese contexto que Bolivia reclama la instalación y la reactivación de una negociación, pero con un fin y un objetivo predeterminado: conseguir el acceso soberano al mar a favor de Bolivia. En ese escenario, Chile no podría decir, por ejemplo, bueno, he comenzado la negociación, he cumplido el tiempo establecido por la Corte. Estamos en un supuesto que sea de 1 o 2 años. Han pasado 1 año o 2 años, no he llegado a ningún acuerdo, he cumplido con la obligación y adiós, señores, no hay más negociaciones. ¿Hay esa posibilidad o no? Una vez que las partes entablen el diálogo y la negociación, deben agotar todas las medidas y todas las acciones posibles para tratar de alcanzar ese acuerdo. En eso precisamente consiste esta obligación que va a determinar la Corte Internacional de Justicia. Las partes no podrán retractarse, las partes no podrán pretender culminar con el diálogo y la negociación si es que no llegaran a un resultado. Y el resultado dependerá de las destrezas, habilidades y negociaciones que impongan las partes en este proceso, ¿no? De tal manera que Bolivia es consciente de que lo que ha demandado ante la Corte tiene un segundo paso, y ese segundo paso es precisamente la negociación a que las partes tendrán que entablar y tendrán que someterse después de contenido el fallo, después de haber conocido el fallo. Resumiendo lo que acabamos de comentar, existirían, por lo tanto, 2 posibles obligaciones. La obligación a negociar, número 1, y la obligación a llegar a un acuerdo de satisfacción de ambas partes. Sí, la obligación de negociar. Una vez conocido el fallo de la Corte, ambos estados deberán ver la manera cómo van a entablar el diálogo y la negociación, cuáles van a ser las formalidades que se han de llevar a cabo para entablar este diálogo, y en el transcurso de este diálogo las partes determinarán cuáles son los resultados a los que alcanzarán, ¿no? Pero el fin y el objetivo por el cual se van a sentar a la mesa va a ser el de dialogar y conversar acerca del acceso soberano de Bolivia al mar. Vamos a seguir hablando de los otros escenarios, pero antes vamos a presentarles algunos tweets de personalidades importantes que han comentado la decisión que se conoció hoy en La Haya. Vamos entonces a los tweets con comentarios inicialmente del presidente del Estado. El presidente Evo Morales, por ejemplo, ha dicho: la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará el 1 de octubre el fallo sobre nuestra demanda a Chile para negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico. Toda Bolivia espera, más unida que nunca, una decisión justa y acorde con la historia, dice el presidente. Vamos a un segundo tuit, luego haremos una pausa con los tuits y volveremos a la entrevista. Este corresponde a Carlos Mesa, vocero de la demanda marítima. Él ha comentado en el Twitter: un largo camino, una demanda histórica, un fallo en puertas. Lo esperamos con confianza porque trabajamos como Estado, como equipo, sin improvisaciones y con coherencia.
Antes de volver a la entrevista, comentarios que se han generado en Chile. Por ejemplo, el académico Luis Riveros ha escrito: si el fallo de La Haya invita, es el concepto protocolar, a Chile a negociar con Bolivia, implica desconocer todos los tratados firmados. Eso es una razón poderosa para abandonar el Pacto de Bogotá, como en verdad debíamos haberlo hecho hace tiempo. Y el último, el tuit del periodista Roberto Carrasco, que ha señalado lo siguiente: ha recogido el criterio del presidente Piñera. Señala ante el próximo fallo de La Haya que Chile espera tranquilo la decisión y que defenderá la integridad de nuestro territorio debido a que no hay temas pendientes con Bolivia. Esos algunos comentarios importantes en el Twitter. Doctor Calderón llama desde luego la atención. En la parte de los comentarios bolivianos está muy clara la posición, pero en la parte chilena el presidente de ese país no ha manifestado una clara disposición al cumplimiento del fallo de La Haya, independientemente de cuál sea su carácter. Ha reiterado el discurso del respeto al Tratado de 1904, que no forma parte de la demanda boliviana, y ha reiterado que Chile no negociará su integridad territorial. ¿Cómo interpretamos esta reacción? Nosotros estamos confiados en que tanto Bolivia como Chile van a acatar y cumplir el fallo de la Corte. Chile consideramos que es un país respetuoso del derecho internacional y más aún de los fallos emitidos por un tribunal de esta naturaleza, al que en algún momento trató de objetar su competencia para resolver esta disputa y al que ahora ha acudido para que podamos encontrar una solución a otra controversia que tenemos con Chile con relación al Xilala. Así que nosotros consideramos de que Chile cumplirá con la palabra que hace tiempo atrás manifestó a través de los medios de prensa, en el sentido de que va a acatar y cumplir con los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Es importante destacar también, Juan Pablo, que Bolivia no ha demandado ni la nulidad ni la modificación del Tratado de 1904 ante la Corte Internacional de Justicia. En este juicio no está en juego el Tratado de 1904, aunque Bolivia se ha reservado su derecho de recurrir al tribunal competente para, en su caso, si lo considera oportuno, demandar cualquier aspecto vinculado a este acuerdo internacional. Bolivia está demandando ante la Corte Internacional de Justicia que determine que existe una obligación de negociar de manera independiente al Tratado de 1904. Precisamente fue esa situación la que se deliberó en la Corte el año 2015, cuando Chile interpuso su objeción preliminar de incompetencia, pretendiendo querer convencer a la Corte de que Bolivia lo que quería realmente era modificar unilateralmente el Tratado de 1904. Este acuerdo internacional, como tantas veces lo han manifestado nuestras autoridades, Bolivia lo cumple y lo respeta, pese a que lo considera injusto. En ese contexto, consideramos que estas manifestaciones relativas a que se hará respetar el Tratado de 1904 y que se defenderá la integridad de Chile no están de acuerdo con relación al petitorio que ha planteado Bolivia ante La Haya. Antes de los twitters revisábamos el mejor escenario posible para Bolivia respecto a un también posible fallo de la Corte Internacional de Justicia. Vayamos a un punto intermedio, no al otro extremo que lo tocaremos enseguida, a un fallo que intente ser salomónico y que diga que, por ejemplo, Bolivia y Chile tienen el compromiso de negociar una solución, pero que no sea lo coercitivo que podría establecerse en un mejor escenario. Esta alternativa sería vista por Bolivia como una victoria o como un empate. Toda obligación tiene carácter coercitivo en el derecho. Bolivia lo que busca ante la Corte Internacional de Justicia es tener un título jurídico que le permita exigir a Chile el cumplimiento de esa obligación. La Corte ha determinado ya en su fallo preliminar de competencia de que la controversia que Bolivia ha sometido a su conocimiento versa con relación al efecto jurídico vinculante de diferentes acuerdos y promesas chilenas que en el pasado se concentraron en negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. En ese contexto es que nosotros consideramos que lo que la Corte disponga al respecto va a permitir que las partes se sienten a la mesa a negociar. Y dependerá de las partes en el proceso de negociación establecer, ¿no?, cuál va a ser el procedimiento, las formas que se han de llevar a cabo o los acuerdos por medio del cual Bolivia tenga este acceso soberano al mar.
De esta manera que estamos muy confiados en que este proceso se va a instalar y que Chile va a cumplir con el fallo de la Corte y más tarde que nunca Bolivia tendrá su acceso soberano al mar. Ahora, más allá de esa confianza, el tono del fallo de La Haya, seguramente marcará también el tono y la intensidad y la profundidad del diálogo que deberían entablar Bolivia y Chile. Esta es una oportunidad histórica, Juan Pablo, que tienen los dos países. Es un desafío que tienen ambos países de dejar atrás la lógica de la confrontación y ingresar a un patrón de confianza y de cooperación. Esta es una oportunidad que ambos países no pueden dejar pasar. La Corte Internacional de Justicia nos da la posibilidad de poder resolver de manera pacífica una controversia pendiente desde hace muchos años atrás. Y hoy es un órgano independiente e imparcial que han aceptado las partes y al que han recurrido de buena fe el que va a determinar si existe o no esta obligación de negociar. En el pasado muchas veces Chile manifestó que ingresaba a las mesas de negociación solamente para satisfacer solidariamente el anhelo de Bolivia. Bolivia siempre ha reclamado que tiene un derecho a una negociación, un derecho a obtener un acceso soberano al mar a través del diálogo y de la negociación diplomática. Estamos esperanzados que con este fallo de la Corte se llevará a cabo una negociación de buena fe que pueda alcanzar resultados positivos en el que ambos estados, como bien lo ha manifestado en varias oportunidades nuestro presidente, salgan ganadores. El sentido de mi pregunta apuntaba más bien a señalar que si la Corte, por ejemplo, no establecería una obligatoriedad de llegar a un acuerdo, el escenario de diálogo también sería distinto entre ambos países. Si es que existiera un fallo mediante el cual la Corte determinara que no existiera una obligación de negociar, evidentemente Bolivia tiene una estrategia que la hará conocer en su momento y que la hará efectiva. Esto forma parte del diseño de una estrategia con la que Bolivia ha estado llevando a cabo cada uno de los pasos que ha estado dando dentro del juicio y fuera del juicio también a nivel diplomático y político. Y en este contexto creo que ingresar a esas especulaciones no es el camino todavía más idóneo por respeto a la Corte y también por respeto al litigio que hemos llevado ante este alto tribunal. Estamos confiados en que vamos a tener un fallo favorable y que vamos a implementarlo con Chile a través del diálogo, ¿no? A través de la cooperación, construyendo una agenda bilateral en la que ambos países saquen provecho. Ese es el análisis entonces respecto a los escenarios posibles del fallo del 1 de octubre. Ahora, inevitablemente va a existir lo que se ha llamado una etapa post-Haya. Para, si el fallo fuera favorable, como todos deseamos, nuestro país inicie una negociación con planteamientos claves formulados ante Chile. En esta negociación, aunque desde luego una estrategia es reservada y usted desde luego no nos va a revelar los ejes de esa negociación, pero todas las soluciones que va a plantear Bolivia necesariamente pasarán por tener soberanía sobre algún territorio o se contempla fórmulas imaginativas que no impliquen eso en la práctica y en el derecho, pero sí quizás en la forma y en los procedimientos económicos, aduaneros o de otro tipo. Bolivia quiere recuperar, Juan Pablo, su presencia en el Océano Pacífico. Existen diferentes modalidades a través de las cuales Bolivia va a gozar nuevamente de la cualidad marítima de un estado costero para poder disfrutar de todos los recursos vivos y no vivos del mar y también de la costa y de un puerto propio que no tenga ningún tipo de limitación ni restricción. Bolivia ha diseñado una estrategia que contempla una serie de fórmulas y alternativas de diferente índole y que en el proceso de negociación junto con Chile se las analizará y se las dilucidará. Bolivia no ha cerrado las puertas a ninguna alternativa y está dispuesta en un proceso de negociación a alcanzar acuerdos en el que tanto Chile y Bolivia salgan ganadores.
Ese es entonces el sentido de la negociación que posiblemente se emprenda. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de Carlos Mesa? Hasta ahora es todavía vocero marítimo, pero en esta jornada afirmó que se retiró los memorándums de trabajo o las designaciones a 2 de sus colaboradores. Una vez que se llegue al fallo final, Mesa dejará de ser el vocero de la demanda marítima o seguirá cumpliendo un papel en la fase post-Haya en el marco de las negociaciones que idealmente habría que emprender con Chile. La continuidad del expresidente Mesa va a ser determinada por el presidente Morales, que es la autoridad que ha designado al vocero, y en lo que se refiere al apoyo administrativo, este apoyo ha concluido porque estamos ya a puertas de conocer el fallo, y en ese contexto es que Diremar ha dispuesto culminar las tareas de los servidores públicos que prestaban este apoyo de carácter administrativo a nuestro vocero. Ahora el fallo se conocerá en octubre. Octubre ya será casi una etapa preelectoral. Se deberán presentar las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones primarias. Habrá una mezcla de política y de intereses nacionales conjuncionando ambos escenarios, el marítimo y el preelectoral. Por ejemplo, hoy Carlos Mesa decía, el presidente Evo Morales puede recuperar 200 veces el mar, pero eso no legitima su repostulación. Bolivia ha manejado este litigio como una política de Estado dentro de un marco de unidad, aplicando una diplomacia efectiva. No se ha improvisado ninguna de las actuaciones de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Se ha creado una institucionalidad necesaria dentro del aparato del Estado para afrontar este desafío. Se ha contratado un equipo internacional de alto nivel muy experimentado, que ha podido construir junto con el equipo nacional argumentos sólidos y coherentes basados en pruebas convincentes, y consideramos que hemos generado una convicción ante los jueces que va a ser posible que pueda emitir la Corte un fallo favorable a nuestros intereses. Entonces es importante y primordial que Bolivia se mantenga unida en esta última etapa del proceso ante la Haya. Faltan muy pocos días, el 1 de octubre seremos partícipes de este evento histórico. Bolivia lo ha estado esperando hace muchos años atrás, hace muchas décadas, que ha buscado que un organismo multilateral se pronuncie con carácter vinculatorio sobre esta controversia con Chile, de tal manera que consideramos que toda aquella diferencia político-ideológica debe quedar atrás, ¿no? Y que debemos permanecer unidos para escuchar el fallo a la Corte. Por último, doctor Calderón, ante el próximo e inminente fallo de la Haya, algunos recomiendan optimismo, algunos recomiendan prudencia. ¿En qué línea se inscribe usted? En ambas, ¿no? Creo que Bolivia ha mantenido siempre una posición prudente ante la Corte Internacional de Justicia, respetando los plazos, respetando sus providencias, respetando las formas, y asimismo debemos mantenernos optimistas, confiados, porque tal como te manifestaba anteriormente Juan Pablo, se ha realizado una hazaña jurídica en base a elementos importantísimos que han sido construidos con mucho esfuerzo y profesionalidad, y eso nos debe dar la certeza y la seguridad de que obtendremos un fallo que satisfacerá los intereses que buscamos cuando acudimos a la Haya el año 2013. Y justamente a propósito del año 2013, el 1 de octubre de esta gestión se cumplirán 5 años, 3 meses y 19 días del inicio de nuestra demanda marítima ante el Tribunal de la Haya, y en esa fecha, tras ese largo periodo de tiempo, finalmente conoceremos el fallo, con la expectativa mezclada entre optimismo y prudencia, como decía nuestro entrevistado, en relación a lo que Bolivia puede esperar de esa decisión de la justicia internacional. Gracias, doctor Calderón, por la visita y por la valoración que nos ha permitido orientar sobre los posibles escenarios que vendrán luego de ese fallo del 1 de octubre. Gracias a ti, Juan Pablo, y al programa, y será un gusto estar en otra oportunidad para informar a la población acerca de los avances de nuestro proceso ante la Haya. En octubre seguramente lo tendremos aquí. Va a ser un gusto. Hasta entonces, o hasta antes de esa fecha, vamos ahora a un paréntesis y luego seguimos con otro sector de Hora 23.